vamos a compartir rápidamente algunos errores eh, para que en estos momentos, que sobre todo son un poco más complejos, más complicados, no los cometamos y podamos aprender de las experiencias de otros. No empezar desde el principio. Cuando decimos no empezar desde el principio, decimos no empezar a hacer la casa si no tenemos hechos los cimientos, porque si no la casa nos va a resultar como muy pesada. Y cuando hablamos de los cimientos, hablamos desde lo primero que estuvimos charlando en esta reunión, en la cual empezar del principio implica empezar por nosotros, empezar por si realmente queremos ser emprendedores, por qué valores tenemos, por cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras habilidades, sobre todo con el quién soy y el qué quiero y el qué sé hacer. Esos son los cimientos de la casa. Uno si empieza por el negocio, por el producto, por el servicio o por la plata que necesito, uno está empezando por las paredes. Uno tiene que empezar por el emprendedor, hacer buenos cimientos para que después la casa sea fuerte y no se la lleve puesta el primer viento que corra. El tener miedo a contar las ideas es otro de los miedos que surgen de los emprendedores. Nosotros hemos tenido emprendedores que se han sentado y nos han pedido colaboración, ayuda o que colaboremos para poder presentar alguna fuente de financiamiento, para poder buscar algún inversor, y cuando les hemos preguntado de qué se trata el emprendimiento nos han dicho, por el momento no te puedo decir nada. Entonces, ¿cómo pretendés que la gente te ayude si no sabe en qué te puede ayudar? ¿Sí? ¿Y de qué se trata tu emprendimiento para poder ayudarlo? Uno tiene miedo a que le roben las ideas. Una persona que se dedica a robar ideas generalmente no está dispuesta a hacerlas. Para que uno pueda desarrollar una idea que no le es propia, tiene que tener todo el conocimiento que tiene el otro, sobre todo toda la actitud y las características que tiene la otra persona para poder llevarla adelante. Y cuando uno no cuenta las ideas, está perdiendo oportunidades de que otros colaboren con uno. En Argentina es como que somos todos todólogos, todos sabemos de todo. Cuando tenemos una pandemia, todos sabemos de pandemia. Cuando hay mundial, somos todos directores técnicos. Cuando hay elecciones, somos todos analistas políticos y sabemos todos de política. Somos todos todólogos y eso por ahí lo podemos aprovechar en sus aspectos positivos y en sus aspectos negativos. Eh, Porque cuando uno empieza a hablar de las ideas con los amigos, con los familiares, con los círculos en los cuales uno se mueve, todo el mundo te va a opinar y todo el mundo te va a hacer algún comentario. Aquellos comentarios positivos en los cuales, como dijimos, no van a ser todos especialistas, pero probablemente alguno te comente cosas que vos no hayas tenido en cuenta y que sí estén buenos para poder incorporar a tu emprendimiento, o te haga algún contacto o te diga que tenés que hablar con alguien que a vos no se te había ocurrido y eso puede estar bueno. Y también aquellos detractores de emprendimientos en los cuales, como saben absolutamente todo, saben que no va a funcionar por los miles de motivos que ellos creen que no va a funcionar. Y lo más probable es que el 90% de lo que te digan sean verdura y que no lo tengan ni analizado porque no saben. Pero probablemente se te haya escapado algo también. Entonces, está bueno también escucharlos. Ahí la habilidad del emprendedor está en saber filtrar qué cosas realmente no te sirven. El 90% de lo que te digan no te va a servir, pero ese 10% de lo que te comente la gente probablemente sea interesante, sobre todo cuando lo puedes orientar a tu emprendimiento como solución del problema hacia el cliente. Por lo tanto, el tema de no comentar las ideas y de no contar las ideas puede llegar a ser un problema o puede llegar a ser un error que cometen los emprendedores. Enamorarse de la idea, descartar oportunidades y no escuchar al cliente. Enamorarse de la idea y descartar oportunidades o el no escuchar al cliente implica el no enamorarse de la solución. Nosotros siempre decimos, a ver, no te enamores del producto o del servicio que vos tenés, enamorarte del problema o de la solución que necesita tu cliente. Este es un caso que pasó en algún momento en el cual fueron unos chicos que desarrollaron un software de gestión de trazabilidad para bodegas, y escuchando y viendo las imposibilidades que habían en el mercado para poder desarrollar este software en particular, inmediatamente mutaron, no se enamoraron del producto en sí, sino de la solución y del problema que tenían diferentes sectores,
y cambiaron de ese software de gestión que estaba orientado a las bodegas a un software de gestión para la salud, ¿sí? Para todo lo que fuesen consultorios que no tuviesen internación, que fuesen ambulatorios. Bueno, hoy esta empresa se transforma en esto, en un software de gestión online para centros médicos y clínicas ambulatorias. Hoy ya esta empresa ya es una empresa que ya tiene más de 10 años y a partir de esta plataforma inicial se generaron diferentes unidades de negocio, como por ejemplo Mr. Turno, la cual es un gestor de turnos que ya ha dado más de 10 millones de turnos en todo el país. Pero esto es no enamorarse de la idea, no enamorarse del producto en sí, sino enamorarse o ver bien cuál es la oportunidad de negocio que hay en el mercado y no solamente en el sector en el cual uno se enfoca, sino en los diferentes sectores en los cuales puede servir mi solución. No aprender de las experiencias ajenas, aquellas personas que le va bien o aquellas personas que le va mal. Nosotros hemos tenido experiencia, por ejemplo, en las cuales han venido emprendedores y se han presentado. Este es el caso, por ejemplo, de unas emprendedoras que en algún momento propusieron hacer hongos comestibles, empezaron a desarrollar los hongos, empezaron a producirlos, dieron en la tecla con la producción, empezaron a venderlos, estaban vendiendo 4 veces más de lo que se habían propuesto. Y un día llegué a la oficina y me dijeron, Juan Pablo, el emprendimiento llegó hasta acá, vamos a cerrar. Yo analicé muy rápidamente en mi cabeza si era un problema económico, si era un problema de negocio, si era un problema de producción, por dónde venía, y indefectiblemente no. Las emprendedoras se habían peleado. ¿Y por qué se habían peleado? No se habían peleado por ninguno de los elementos que les mencioné recién, sino se habían peleado por un problema de valores, que era lo que hablamos al principio. Y cuando los problemas son de estas características, la verdad que coincido con lo que me dijeron ellas, que tenían un problema que era irreconciliable. Cuando la diferencia es de valores o de principios, la verdad que no hay demasiada vuelta atrás. Cuando se trata de otros tipos de problemas, seguramente encontramos alguna solución, pero cuando se trata de este tipo de problemas o de este tipo de diferencias, lo más probable es que no tengamos esta vuelta atrás. Entonces, por eso el tema de siempre empezar por nosotros, por el principio, y ver que las personas que sumemos a nuestro emprendimiento compartan esas características que nosotros sabemos que tenemos y que sabemos que son las más importantes para nosotros. Y que estas cosas le pasan a otros, entonces que nos pueden pasar a nosotros, por eso las tenemos que tener en cuenta. El efecto yo-yo o el efecto yo, en la cual siempre son necesarias las redes, siempre son necesarias las colaboraciones, y hay emprendedores los cuales por ahí piensan que todo surge de su mano y todo tiene que volver a su mano. Entonces se olvidan de repartir, se olvidan de que hay gente que colaboró con ellos, se olvidan de lo difícil que por ahí fue al principio y no podemos hacer todo nosotros solos. Es necesario apoyarnos en otros y es necesario reconocerle al otro el apoyo que nos ha dado y repartir en el momento que podamos repartir. No aprovechar los beneficios del contexto, y uno dice, en este contexto, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Dónde estamos? Estamos en Argentina con una crisis que impacta no solamente a nosotros, sino a nivel mundial. Pero créanme que emprender hoy es posible, no es posible. Como les dije por ahí, crisis es oportunidad, hay que saber verla, no es fácil, es necesario poder de alguna manera compartir con la gente que uno quiere y con la gente que uno cree que lo puede ayudar, cuál es la salida de esta crisis, a partir de qué emprendimiento puedo llegar a desarrollar este emprendimiento que yo quiero y que puedo hacerlo crecer. Y uno por ahí se plantea de si es posible, y les cuento que la verdad que no hay o no ha habido en la historia de Argentina desarrollado como en este momento los ecosistemas emprendedores. No sé si será o si es a través de las redes que esto lo facilitan, el cowork,
esto de poder apoyarnos en otros, de poder desarrollar actividades con otros, que otros te colaboren y que vos le puedas colaborar en el desarrollo de los emprendimientos. Algunas políticas públicas que por ahí colaboran, que por ahí no abundan o no sobreabundan en este momento, pero que sí pueden llegar a ser interesantes. Y sobre todo en este esquema de solidaridad que tenemos para poder desarrollar los emprendimientos a partir de diferentes herramientas, como son las incubadoras de empresas, los clubes de emprendedores, las diferentes instituciones, sean de los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, inclusive las universidades que generan herramientas para poder apoyar a los emprendedores. Bueno, hoy es un momento en el cual tenemos herramientas y hay ecosistema para poder emprender. Entonces, no desaprovechar estos beneficios del contexto. Soñar con subsidios. Muchos de los emprendedores, generalmente nos plantean que si no consiguen un subsidio en particular, el emprendimiento no se va a llevar adelante. Bueno, con esto les cuento que el emprendimiento tiene que surgir porque tengamos el subsidio o porque no tengamos el subsidio. El emprendimiento tiene que surgir porque nosotros somos los que los vamos a llevar adelante, porque nosotros somos los emprendedores. Entonces, si hay subsidio, mucho mejor. Y si no hay subsidio, seguramente vamos a encontrar otras fuentes de financiamiento, porque las fuentes de financiamiento son varias. Por ahí no son muy fáciles de conseguir, pero uno tiene que empezar a abrir el abanico y empezar a conseguir las diferentes fuentes de financiamiento, aquellas que venden nuestros ahorros, cuando podemos ampliarlas a la gente que nos puede colaborar, la familia, los amigos, las personas que pueden confiar en nosotros y en nuestro emprendimiento. Buscar maneras de financiarnos que no sean exactamente que nos pongan plata en el bolsillo, pero sí buscar socios estratégicos. Cuando hablamos de socios estratégicos, hablamos de las incubadoras de empresas, de los clubes de emprendedores, de las universidades, de aquellas instituciones que nos pueden brindar capacitación gratuitamente, poder utilizar los espacios, poder utilizar la promoción y la difusión que nos pueden dar para nuestros emprendimientos y poder aliarnos con estas instituciones, con estos organismos, para poder financiar parte de nuestras actividades. Algunas líneas de financiamiento, sobre todo las públicas, hay veces en las cuales no hay absolutamente nada. En momentos de crisis empiezan a surgir algunas líneas que pueden ser interesantes. Hoy por hoy hay un crédito a monotributistas y autónomos a tasa cero. Hay concursos que pueden financiar parte del emprendimiento. Hay créditos a pequeñas, medianas, a micro, pequeñas y medianas empresas con tasas que hoy por hoy son convenientes. Hay ANR, es decir, aportes no reembolsables institucionales, en las cuales, si nosotros vemos a dónde están orientados un poco esos aportes no reembolsables, podemos asociarnos, aliarnos, colaborar con esas instituciones que lo solicitan para poder prestar nuestros servicios, desarrollar nuestros productos y de esa manera poder hacer crecer nuestros emprendimientos. Poder financiarnos a partir del diseño organizacional, es decir, nos podemos financiar a través de nuestros proveedores, tratando de pedirle alguna extensión en el plazo de pago, y de esta manera poder a lo mejor pagarles o con un cheque a 30, 60, 90 días, complejo en la situación en la que estamos hoy, probablemente con algunos intereses, pero esto va a partir también de estas situaciones iniciales que nosotros hablamos, del tema de la confianza, de la integridad. Si uno ha mantenido estas relaciones de confianza con sus proveedores, probablemente también esta sea una probable fuente de financiamiento para nuestro emprendimiento. Y cuando estamos arrancando, aquellos inversores que pueden llegar a invertir en nuestras ideas, y cuando hablamos de invertir no hablamos solamente de la plata, sino también de aquellos socios que se pueden sumar con competencias y capacidades que nos hagan, nos favorezcan al emprendimiento. Plataformas de crowdfunding, es decir, de financiamiento colectivo, pero lo más importante es saber de que el emprendimiento sale no por el subsidio específicamente, sino sale porque nosotros somos los emprendedores que lo vamos a llevar adelante, y tenemos que ser conscientes de esto, de que no todas las presentaciones serán un éxito, no todas las presentaciones serán un suceso, puede fallar, pero
El objetivo es no darse por vencido y llevar adelante el emprendimiento. Otro de los errores es el actuar al primer impulso, y esto por ahí, en esto de no tener paciencia, de salir a hacer lo primero que se nos ocurra o lo primero que creamos que es conveniente, puede ser que no sea exactamente lo que el mercado, lo que el cliente necesita en este momento. Y esto nos pasa muchas veces por minimizar la necesidad de planificar. Planificar puede ser aburrido, puede ser que nos parezca una pérdida de tiempo, pero la planificación nos permite de alguna manera poder identificar esos caminos a seguir cuando las cosas empiezan a complicar o cuando empiezan a surgir las dificultades. Muchos emprendedores piensan que el modelo de emprendimiento o de emprendimiento exitoso es este que estamos viendo, donde estamos parados hoy con nuestra mochila, nuestras herramientas, hacemos un cálculo de ingresos y de gastos, arrancamos y terminamos ganando plata. Y la verdad que hoy por hoy no es tan así. El modelo de emprendimiento tiene algunas otras situaciones a tener en cuenta, en la cual por eso es necesario poder armar los equipos que nos ayuden a desarrollar estos modelos de emprendimientos, poder asociarnos con las instituciones que nos pueden dar el aval, los apoyos necesarios para poder ir avanzando en esto que es el desarrollo del emprendimiento profesional, donde muchas veces nos encontramos en la parte inicial de la motivación o la identificación del problema y las necesidades y ver si realmente es una oportunidad de negocios, y a partir de ahí esto de la necesidad de poder escalar armónicamente, de formar los equipos, de poder buscar la gente que nos acompañe, que nos asesore, que nos, nos ayude a poder conseguir el financiamiento, poder superar esta etapa de lo que es el Valle de la Muerte, poder proteger nuestro emprendimiento para que las crisis no nos impacten de manera que nos terminen haciendo fracasar o que nos terminen haciendo desaparecer el emprendimiento, a partir de un gerenciamiento y este escalamiento armónico que dijimos. Básicamente, para no perdernos un poco en todo esto, para cada una de estas etapas, de estos pasos que uno tiene que dar como emprendedor, hay una herramienta en particular que nos va a ayudar. Y esas son las herramientas en las cuales uno se tiene que formar y uno tiene que empezar a sumar a su emprendimiento. El emprendimiento básicamente lo orientamos a esto de generar valor, pero ese valor lo tenemos que generar a partir de poder desarrollar un producto o un servicio que sea innovador, crear ese valor en nuestra cabeza para poder entregárselo a nuestro cliente o a nuestro usuario y poder capturar valor por otro lado. ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros podamos crear este producto, este servicio, este emprendimiento, que alguien nos los compre y que alguien nos pague específicamente por esto que estamos creando. Siempre parado sobre esa pelotita que es el riesgo, que hay que tener en cuenta que tenemos que tratar de lograr el equilibrio. Esta es una de las herramientas más conocidas y que trabajamos últimamente, más convencionales, donde tratamos de identificar qué vamos a ofrecer, a quién, cómo lo vamos a ofrecer y cuánto nos va a generar y cuánto nos va a costar poder desarrollar esto. Es el modelo Canvas. Probablemente ya muchos lo hayan eh, eh, realizado dentro de sus emprendimientos, pero básicamente, para no extendernos demasiado, es un modelo basado en el cliente, basado en el problema del cliente, escuchando al cliente, sabiendo cuáles son los dolores que tiene el cliente, cuáles son aquellas cosas que le hace bien al cliente, aquellas cosas que yo le puedo simplificar al cliente, y a partir de eso no solamente desarrollar un producto, sino desarrollar una propuesta de valor, desarrollar una experiencia, desarrollar esta propuesta que al cliente de alguna manera le pueda disminuir esos dolores o esas falencias que tiene, le pueda incrementar esa sensación de beneficio, le pueda facilitar la vida de alguna manera y por la cual está dispuesta a pagar.